Luis, fue un discurso de 45 minutos, bastante extenso. Lo hizo en la American University, el mismo lugar donde en 1963 el presidente John Fitzgerald Kennedy también se dirigió en esa casa de estudios sobre el tema de la paz en medio de la crisis de los misiles de Cuba contra la Unión Soviética. Fundamentalmente, el presidente Obama dice que esto ha sido, y son algunas de las citas más representativas de su discurso, dice, es el mayor acuerdo de no proliferación nuclear de todos los tiempos. Dicen que sus críticos están vendiendo una fantasía, que la opción que tenemos es entre la paz o alguna forma de guerra, y que los iraníes de línea dura están haciendo causa común con los republicanos. El presidente insiste que de no bloquear, es decir, de no aprobar, de bloquear este acuerdo, lo que se está haciendo es acelerando la posibilidad, el camino que Irán construya un arma de destrucción masiva, una bomba nuclear. Lo quizás interesante también de destacar es el juego político en todo esto. El presidente Barack Obama tiene que obtener la aprobación del Congreso para que entre en vigencia este acuerdo, o si no lo aprueba el Congreso, él tiene la posibilidad de vetarlo. Y entonces el discurso estaba orientado fundamentalmente a los congresistas que o aún no se han decidido, como sucede en algunos casos con gente de su propio partido, o con la mayoría de los republicanos que han dicho que no lo van a aprobar. Es decir, si el presidente consigue que, por ejemplo, por lo menos 37 senadores de los 100 senadores, 34 senadores de los 100 senadores están a favor de su acuerdo, está a prueba de veto, es decir, aunque quisieran tratar de negarlo, él puede llegar a vetarlo. Y eso es un poco lo que estaba buscando, asegurarse de eso en un momento en donde el Congreso está en receso. Pero quizás lo más interesante también que destacar, Luis, es el juego del dinero en todo esto. Es decir, en Estados Unidos 6 corporaciones controlan el 90% de los medios de comunicación del país, que llegan a 280 millones de estadounidenses, de los aproximadamente 300 y poco más de estadounidenses que es la población total del país. Entonces, el lobby de Israel y el lobby judío dentro de Estados Unidos han estado comprando en las últimas semanas decenas de miles de dólares de publicidad para tratar de influenciar en la opinión pública de que es malo, horrible, espantoso. Como decía el presidente Barack Obama, decía, es fácil jugar con el miedo de la gente. Acá un candidato a la presidencia por el Partido Republicano dice que si no se aprueba que de aprobarse este acuerdo podría volverse a darse un holocausto en el pueblo judío. A ese nivel ha llegado el tema. Entonces, para influir en la opinión pública con unos medios de comunicación en manos de unos pocos, mucho dinero se está poniendo sobre la mesa para que la opinión pública estadounidense esté bombardeada y esté de alguna forma escuchando solamente la parte que le interesa fundamentalmente al Estado de Israel o al gobierno de Israel y al lobby judío de los Estados Unidos. Hay que entender también, Luis, que los judíos, la comunidad judía de Estados Unidos es solo el 2% de la población, y casi permanentemente en todos los medios de comunicación está presente, digamos, los intereses políticos de esa comunidad, muy similar con lo que ocurre también en este país como la comunidad cubana de los Estados Unidos, que también influye grandemente aquí en la política de Washington. En función de eso, el presidente Barack Obama sale a contrarrestar precisamente esta mala información, según él, y dice que en realidad es una oportunidad histórica que no se puede perder. Todavía entonces está por verse si ha tenido algún efecto esta alocución, que ha sido por demás representativa. Barack Obama está entrando en el último año, digamos, de su mandato, y se encuentra mucho más suelto, mucho más libre, se siente mucho más libre de expresar opiniones muy contundentes, como esta que decía que los iraníes de línea dura hacen causa común
con los republicanos. Y no tenemos que olvidarnos, Luis, que dentro de la comunidad económica de los Estados Unidos, la industria de la guerra es una industria sumamente importante, casi la columna vertebral para muchos de la economía estadounidense. Por tanto, batir los tambores de la guerra y batir los tambores de armar pueblos para vender armas sigue siendo una estrategia para muchos que han practicado precisamente la comunidad más conservadora, la comunidad en este caso representada en el Congreso por los republicanos. Contra todo eso, contra el lobby judío, contra la influencia de Israel, que por ejemplo, como tú decías, a través de un webcast, el mismo primer ministro se mete dentro de este país a hablarle a la comunidad judía de los Estados Unidos para crearle el miedo, para incitar que esto sería un desastre. Contra eso está peleando Barack Obama, y de alguna forma lo que estamos viendo es que como aquella movimiento de Occupy Wall Street del 1% y el 99%, que el 2%, que es lo que representa la comunidad judía, va nadando contra la corriente de lo que es los intereses del 98% del pueblo estadounidense, que trata de avanzar hacia la paz, trata de, a través de estos acuerdos, de alguna forma desentremar lo que es la madeja de los conflictos en el Medio Oriente, y a pesar de eso le quieren, insisten en ponerle el palo en la rueda para que no haya paz y la industria de la guerra siga funcionando. Luis. Muy buena lectura hecha sobre este discurso. Muchísimas gracias, Jorge. Nuestro compañero Jorge Gestoso desde Washington, a propósito de este discurso hecho por Barack Obama. 34 senadores de los 100 senadores están a favor de su acuerdo, está a prueba de veto, es decir, aunque quisieran tratar de negarlo, él puede llegar a vetarlo. Y eso es un poco lo que estaba buscando, asegurarse de eso en un momento en donde el Congreso está en receso. Pero quizás lo más interesante también que destacar, Luis, es el juego del dinero en todo esto. Es decir, en Estados Unidos 6 corporaciones controlan el 90% de los medios de comunicación del país, que llegan a 280 millones de estadounidenses, de los aproximadamente 300 y poco más de estadounidenses que es la población total del país. Entonces, el lobby de Israel y el lobby judío dentro de Estados Unidos han estado comprando en las últimas semanas decenas de miles de dólares de publicidad para tratar de influenciar en la opinión pública de que es malo, horrible, espantoso. Como decía el presidente Barack Obama, decía: es fácil jugar con el miedo de la gente. Acá un candidato a la presidencia por el Partido Republicano dice que si no se aprueba que de aprobarse este acuerdo podría volverse a darse un holocausto en el pueblo judío. A ese nivel ha llegado el tema. Entonces, para influir en la opinión pública con unos medios de comunicación en manos de unos pocos, mucho dinero se está poniendo sobre la mesa para que la opinión pública estadounidense esté bombardeada y esté de alguna forma escuchando solamente la parte que le interesa fundamentalmente al Estado de Israel o al gobierno de Israel y al lobby judío de los Estados Unidos. Hay que entender también, Luis, que los judíos, la comunidad judía de Estados Unidos, es solo el 2% de la población, y casi permanentemente en todos los medios de comunicación está presente, digamos, los intereses políticos de esa comunidad, muy similar con lo que ocurre también en este país como la comunidad cubana de los Estados Unidos, que también influye grandemente aquí en la política de Washington. En función de eso, el presidente Barack Obama sale a contrarrestar precisamente esta mala información, según él, y dice que en realidad es una oportunidad histórica que no se puede perder. Todavía entonces está por verse si ha tenido algún efecto esta alocución, que ha sido por demás representativa. Barack Obama está entrando en el último año, digamos, de su mandato, y se encuentra mucho más suelto, mucho más libre, se siente mucho más libre de expresar opiniones muy contundentes, como esta que decía que los iraníes de línea dura hacen causa común con los republicanos
y no tenemos que olvidarnos, Luis, que sucede en algunos casos con gente de su propio partido o con la mayoría de los republicanos que han dicho que no lo van a aprobar. Es decir, si el presidente consigue que, por ejemplo, por lo menos 37 senadores de los 100 senadores, 34 senadores de los 100 senadores están a favor de su acuerdo, está a prueba de veto, es decir, aunque quisieran tratar de negarlo, él puede llegar a vetarlo. Y eso es un poco lo que estaba buscando, asegurarse de eso en un momento en donde el Congreso está en receso. Pero quizás lo más interesante también que destacar, Luis, es el juego del dinero en todo esto. Es decir, en Estados Unidos 6 corporaciones controlan el 90% de los medios de comunicación del país, que llegan a 280 millones de estadounidenses, de los aproximadamente 300 y poco más de estadounidenses que es la población total del país. Entonces, el lobby de Israel y el lobby judío dentro de Estados Unidos han estado comprando en las últimas semanas decenas de miles de dólares de publicidad para tratar de influenciar en la opinión pública de que es malo, horrible, espantoso. Como decía el presidente Barack Obama, decía: es fácil jugar con el miedo de la gente. Acá un candidato a la presidencia por el Partido Republicano dice que si no se aprueba que de aprobarse este acuerdo podría volverse a darse un holocausto en el pueblo judío. A ese nivel ha llegado el tema. Entonces, para influir en la opinión pública con unos medios de comunicación en manos de unos pocos, mucho dinero se está poniendo sobre la mesa para que la opinión pública estadounidense esté bombardeada y esté de alguna forma escuchando solamente la parte que le interesa fundamentalmente al Estado de Israel o al gobierno de Israel y al lobby judío de los Estados Unidos. Hay que entender también, Luis, que los judíos, la comunidad judía de Estados Unidos es solo el 2% de la población y casi permanentemente en todos los medios de comunicación está presente, digamos, los intereses políticos de esa comunidad. Muy similar con lo que ocurre también en este país como la comunidad cubana de los Estados Unidos, que también influye grandemente aquí en la política de Washington. En función de eso, el presidente Barack Obama sale a contrarrestar precisamente esta mala información, según él, y dice que en realidad es una oportunidad histórica que no se puede perder. Todavía entonces está por verse si ha tenido algún efecto esta alocución que ha sido por demás representativa. Barack Obama está entrando en el último año, digamos, de su mandato y se encuentra